aquí, Dios nos hable, salgamos de aquí bendecidos, salgamos de aquí prosperados en el Señor. Que nuestro corazón salga en gracia, ¿ok? Y que todos podamos escuchar la palabra, atenderla y llenarnos de ella. Padre, delante de ti estoy. Te doy gracias por esta gente tan bella, tan linda que está aquí, ha escogido este tiempo para escuchar tu voz. Yo te doy gracias por tu amor y tu bondad. Te doy gracias porque eres bueno. Te doy gracias por el día que nos das para bendecir y adorar tu nombre. Padre, yo te pido que tú mires nuestro corazón y mires nuestra necesidad. Que esa necesidad sea suplida por tu palabra de alguna manera. Señor, que esa necesidad sea suplida por tu Espíritu que está entre nosotros en este lugar. Que tu misericordia y tu gracia cubra esta casa y este espacio. Mira cada vida, mira cada corazón. Pero sobre todas las cosas, mira a los que están afuera que necesitan la administración de tu cuerpo, de tu iglesia. Tú nos sanas para que nosotros vayamos afuera y vayamos a testificar y vayamos a mostrar a Jesús y la gente pueda decir qué es lo que tú tienes, yo lo necesito, déjame llegar a Él. Padre, úsanos en este tiempo para restaurar nuestra nación, porque si algo necesita nuestro país es a Cristo. Y quien único tiene a Cristo es la iglesia. Padre, ayúdanos a volvernos de nuestra necesidad a la necesidad de nuestro pueblo para que podamos suplirla con la unción de tu Espíritu que fue derramada para nosotros desde el día de Pentecostés. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Usted y yo hemos estado ya yendo a través de Hechos. Yo quiero que usted me escuche bien. Yo tenía mi struggle, ¿verdad? Mi lucha interna de si yo debía seguir predicando como hicimos durante el tiempo del huracán, ¿no? Buscando palabras de consuelo para todos nosotros, porque es que las semanas son tan duras que nos hacen falta palabras de consuelo. O si volvía al tema bíblico por secuencia, ¿no? Estudiando la palabra. Y sabe que quiero mantenerme ahí porque es bien importante de todas maneras que en algún punto lo que yo acabo de orar sea cierto. Que aunque estamos en crisis, la iglesia no puede permanecer en crisis. La iglesia tiene a Cristo. La iglesia tiene la roca. La iglesia es diferente al que hizo su casa sobre la arena. Por lo tanto, cuando nos batió el huracán a ambos, el que tiene su casa sobre la arena se le destruyó. El que la tiene sobre la roca tuvo pérdida porque soplaron los vientos, se cayeron las cosas, se rompieron ventanas, pero no se cayó. Por lo tanto, necesitamos restaurar las cosas rapidito, pero tenemos que salir a aquel que está destruido, porque nosotros tenemos lo que él no tiene. Él tiene arena para su vida, nosotros tenemos la roca que es Cristo. Por lo tanto, yo necesito nuevamente la dosis de la palabra que me dice lo que yo tengo que hacer. Porque tú y yo somos gente en misión. Y nuestra misión es ir al mundo y predicar el evangelio a toda criatura hasta el fin de la tierra. ¿Se acuerda de eso? ¿Ok? Por eso fue que empezamos otra vez en Hechos. Hechos es sencillamente el nacimiento de la iglesia y el nacimiento de la misión de la iglesia. Y Hechos nos comienza ese aspecto y cómo comienza desde Jerusalén y cómo nos lleva hasta el fin de la tierra, hasta los confines del mundo, entre los cuales estamos nosotros. Nosotros somos parte de los confines del mundo. Si usted se para en Jerusalén y mira para acá, ¿okay? Sí, nosotros somos parte de ese final. Y lo que vimos en este primer capítulo que corrimos, y la semana pasada corrimos los primeros 14 versículos del segundo capítulo, es que estamos a 50 días de la muerte de Cristo en la cruz. Y eso ya es de Jesús. Escúcheme bien, la muerte de Jesús en la cruz, en el día de Pentecostés, que son los 50 días después de la Pascua, eso lo expliqué la semana pasada, y a 50 días ocurre un evento sin precedentes en Jerusalén. La ciudad está en fiesta, está llena de extranjeros judíos que viven en el extranjero, algunos que habían emigrado, otros que habían nacido en el exterior, lo que llamamos la diáspora, que habían salido en el exterior. Así que esa gente viene a estar en las fiestas, así que Jerusalén estaba repleto de gente que como vivía en otros lugares hablaban los idiomas regionales de esos lugares. Estamos hablando de todo el mundo conocido alrededor de Jerusalén. Y pasa un evento sin precedentes, y es que bien temprano en la mañana, 120 galileos, gente humilde del norte de la nación, gente de poca educación y de poco dinero, salieron a gritos, bueno, a gritos decentes, no a gritos de susto, hablando cosas hermosas acerca de Dios.
Y lo hacían con fuerza, con ímpetu. Eso es lo primero que uno mira, cómo esta persona sale a la calle a hablar de Dios con fuerza y con ímpetu. Pero lo segundo es que lo hicieron en otras lenguas, en idiomas internacionales. Y la gente sabía que estos muchachos no habían estudiado idiomas internacionales y menos tenían el dinero para vivir fuera de allí. Por lo tanto, cuando esta gente los empieza a ver hablando en griego, en latín o lo que fuera, en el arameo de un lugar y en árabe en otro, y en los países del norte de África y todas esas cosas, dicen, pero ¿qué está pasando aquí? La gente entendió claramente que era un evento espiritual, porque lo que ellos estaban hablando eran cosas del Altísimo Dios, adorando al Señor, y que era un milagro porque lo hacían de una manera que ellos no podían en su naturaleza. Era un asunto sobrenatural. Y quiero que la palabra la tengas en tu boca. Dilo conmigo, sobrenatural. O sea, la gente se maravilla de lo que ve, se maravilla de quiénes son, pero lo que están haciendo, y hacen una pregunta importante. ¿Qué significa esto? ¿Ok? Mientras otros que quedan incrédulos dicen, es que esta gente está borracha. Y se forma el tumulto y parece que esa gente empezó a caminar y todos, porque recuérdense que hablaban según el Espíritu le daba. Así que el Espíritu los fue llevando hasta un sitio, aparentemente hasta un atrio del templo, porque era un área que cabía mucha gente y donde podían subirse una escalera si alguien hablar. Así que se forma el tumulto, la gente deja lo que está haciendo, todo el mundo va detrás de los locos que están hablando en idiomas diferentes. Llegan hasta allí y en ese momento usted va a ver que Pedro toma a los 11 apóstoles, se pone de pie, quizás sube a un lugar alto, a uno de los pórticos, y Pedro, que era uno de esos galileos, que él era muy machito, usted sabe que Pedro era bien arrojado y qué sé yo qué, pero Pedro, como todos los demás, era un jíbaro de Galilea, como un jíbaro tubado, ¿me entiende? Así que él no se va a sentir muy cómodo pararse allá arriba y hablarle a un montón de gente privilegiada, gente de dinero, gente de estudio, pero de momento Pedro, porque hay algo que se le metió por dentro. Ustedes y yo sabemos lo que es, ¿verdad que sí? El poder del Espíritu Santo. Se para allí, agarra los 11 y empieza a hablar. Se pone en un lugar alto y empieza a hablarle a la multitud con autoridad y con conocimiento bíblico. Fue tan fuerte lo que habló que la gente que lo está escuchando tiene un choque. Primero estaban asombrados por lo que vieron, pero tienen un choque. Y hay un cambio en su corazón. Hubo un efecto eterno con lo que Pedro habló. Lo repito, hubo un efecto eterno en la gente que escucha a Pedro. Y el hombre era un jíbaro sin estudios y de momento hay un efecto eterno en 3,000 personas a la vez. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Yo quiero que usted entienda que en Hechos estamos viendo la primera predicación pública de los apóstoles. Durante Hechos vamos a ver varias y las vamos a estudiar todas una por una, porque cada una de ellas es un modelo para evangelizar. Repita conmigo, modelo para evangelizar. Y repita conmigo, yo también estoy enviado a evangelizar. Así que yo tengo que estudiar lo que hay ahí, porque yo tengo que entender cómo ellos lo hacían, porque la Biblia no me da espacio para que yo invente. ¿Ok? Yo tengo que ver cómo lo hacían ellos, porque así mismo lo tengo que hacer yo. Ellos en su tiempo, yo en el mío. Ellos en su contexto, yo en el mío. Así que vamos a ver hoy el primero de varias predicaciones que hacen los apóstoles públicamente. Aquí lo está haciendo en Jerusalén. Usted va a ver a otros haciéndolo en Samaria, en Judea, en Roma, en diferentes lugares usted va a ver. Usted va a ver cómo ellos van predicando en diferentes sitios. Entonces es bien importante que veamos esta primera predicación porque nos da un ejemplo de cómo vamos a llevar a cabo nuestra misión cuando salgamos por esa puerta a las 2:30 de la tarde y nos vayamos en la semana a hacer lo que nos toca hacer. Esa es nuestra misión y nosotros la tenemos que llevar a cabo. Y nuestra misión tiene una característica que cuando ahora leamos el pasaje, yo quiero que mientras lo leamos, usted lo vea conmigo, yo voy a repasar un poco esos puntos y vamos a concluir. Pero es la predicación simple del Evangelio. Usted y yo, nuestra misión, usted y yo somos llamados a dar testimonio al mundo de lo que hemos visto, de lo que hemos aprendido en la palabra, de lo que hemos recibido en el corazón. Y la manera de hacer eso
es que la gente nos vea. Di conmigo, que la gente nos vea. Tiene que ver mi vida y de mí, escúcheme, tiene que salir ministración sobrenatural. Yo quiero que usted vaya, cuando leamos ahora va a ver que la gente vio a los galileos, sabían que eran los discípulos del profeta extraño ese que hace 2 meses matamos. Ellos sabían que tenían, ¿verdad?, su cosa y su ética y su revolú, pero ahora estamos viendo no solamente quiénes son, estamos viendo resultados de lo que son. Hubo una administración sobrenatural. Yo quiero que usted entienda que la iglesia sigue estando llamada a ir y orar por los enfermos y que los enfermos se sanen. Nadie dijo amén. La iglesia está llamada a que un día haya un demonio manifestado y oremos y salgan. La iglesia está llamada a llegar un día a un lugar donde hay una persona a punto de suicidio y que nuestro abrazo y nuestra voz lo sane, lo limpie y lo cambie. ¿Están conmigo hasta ahí? La iglesia está llamada a mostrar la sobrenaturalidad de Dios en este tiempo tan duro. Así que la gente tiene que verme por lo que soy y por lo que Dios hace a través de mí. Esa mañana la gente vio los discípulos de Cristo que no solamente eran de boca, sino que ese día hubo una sobrenaturalidad. El Espíritu los tomó, los usó y ellos estaban glorificando a Dios en diferentes idiomas. Hubo un evento. No tiene que ser tan asombroso. ¿Me entendió? Ese es el error de la iglesia del lado más carismático. Que entonces tenemos que estar haciendo revoluciones todo el tiempo. Eso no es el punto. El punto no son revoluciones. El punto es que lo que yo hago tiene que tener efectos espirituales. Y como tú y yo no somos Dios, tiene que ser que el Espíritu nos está usando. Pero si lo que tú y yo hacemos no tiene efectos espirituales, nos falta la mitad de nuestro testimonio. Y por eso la gente nos ve todos los días y nos descarta como alternativa. Porque es una iglesia sin poder. Todos los que estamos aquí, en nuestro lugar, y como vivimos, tenemos que mostrar el poder de Dios de alguna manera. Y eso no es nada complicado. Es que todos los días tú tienes que decirle, Señor, lléname de tu espíritu y úsame hoy. Que alguien sea tocado por mí hoy. Aunque sea una palabra que salga de mi boca en el momento perfecto. Pero tú, y te lo digo porque me pasa a mí, porque hay momentos que estás hablando con alguien y sabes que salió una palabra de ti, un consejo, un texto, algo, y tú sabes que salió de ti pero no fuiste tú, y le ves la cara a la persona que se le desfigura. Dios le habló. Y ya está tu trabajo hecho, te puedes ir a dormir y a comer pizza. Porque saliste ese día y fuiste usado por la sobrenaturalidad de Dios para bendecir a alguien. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Y coma pizza con pepperoni tan rica que. Yo estoy a punto de hacer negocio con esto. Cada vez que yo menciono algo de comida aquí por la tarde, todo el mundo come. Hubo un día que hablé de las Fig Newtons. Y en la semana llegaba la gente, pastor, esa tarde me fui como un loco a Pueblo allá a comprar Fig Newtons, se acabaron. No tengo que empezar a cobrar. Hay un día donde Tony Pizza, dame que te voy a dar un anuncio al mediodía. Es importante que nuestro testimonio se compone, diga conmigo, 1, de mi vida ejemplar y mi ministración sobrenatural. Yo debo mostrar una vida que vive acorde al Señor y de mí tiene que salir algo del Espíritu, porque el Espíritu me usa. Fíjense cómo fue con esta gente. Y ellos hablaban palabras según el Espíritu les daba que hablasen. Es que me convierto en instrumento de Dios. Pero hermanos, si mi vida no es así, yo tengo un problema. Mi vida espiritual, mi vida cristiana está coja. Porque debemos salir de aquí y ser luz en medio de las tinieblas. Y estamos hablando de luz espiritual. Y mucha gente cree que solamente el aspecto ético. Sí, que me porte bien, que no hable malo, que no robe. Esa es tu vida ejemplar. Pero tiene que haber algo más. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Hay un mundo espiritual luchando por destruir las almas. Y la única manera de vencerlo es con armas espirituales. Por eso nos fue dado el Espíritu Santo.
¿Lo veo hasta ahí? ¿Sí o no? Ok. Entonces, cuando la gente nos ve, cuando la gente ve el efecto del evangelio en mi vida y cuando la gente siente el efecto de mi unción en su vida, van a preguntar, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que pasa contigo? Ese es el momento que Dios nos va a dar la oportunidad, escúcheme bien, para predicar el evangelio. No hay otro contenido de nuestro mensaje, solamente el evangelio de Jesús. Y si lo predicamos bien, tiene que haber un efecto. Y el efecto de la predicación correcta del evangelio, la predicación correcta del evangelio es bien sencilla. Nosotros estamos perdidos porque estamos lejos de Dios. Nuestro fin es muerte eterna. Dios mismo proveyó el camino para volvernos a Él. Se llama Jesús el Cristo. Lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Tú necesitas a Jesús. ¿Quieres venir a Él? Eso es todo. Claro, puedes abundar en muchas áreas, ¿verdad? Depende con la persona que estás hablando, las dudas que él tenga del cristianismo. Pero en esencia eso es todo. ¿Ok? Predicar el evangelio no es decirle a la gente, tú estás enfermo, vente que Dios te va a sanar. Eso no es el evangelio. Predicar el evangelio a la gente es, no te preocupes que Dios quiere y tiene un plan hermoso para ti, para hacerte la mejor versión tuya en este mundo. Eso no es el evangelio. El evangelio es que tú tienes un problema de eternidad, porque tú y yo vivimos en pecado y Dios quiere cambiarte de muerte a vida. Para eso necesitas doblar tu corazón al Rey. ¿Y por qué te digo que si el evangelio está bien predicado va a tener dos respuestas? Porque bien predicado va a tener dos respuestas. Y una de ellas es que se van a mirar, que te van a mirar para atrás, te van a mirar y te van a decir, eso es una porquería, yo no voy a hacer caso. Y se van a ir. Porque hay gente que jamás en la vida va a aceptar que necesitan a Dios. Y el otro va a ser, la respuesta del otro grupo es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ya me dijiste, ya te vi, ya vi quién tú eres, ¿qué tengo que hacer? ¿Quieren verlo conmigo en el texto? Yo acabo de dañar toda la predicación, porque voy a leer el texto, voy a ir lo más rápido que pueda. Yo quiero que usted conmigo, ya que cogí mucho tiempo, yo quiero que usted vaya conmigo y vea cómo Pedro lo hizo. Porque si para algo está la Biblia es para aprender. Va a ver el testimonio, va a ver que salen estos chicos hablando en nuevas lenguas, se hace el tumulto, van a una esquina y la gente pregunta, ¿qué quiere decir? Y cuando Pedro ve que se capturó la atención, gracias. Se capturó la atención de la gente. Pedro entra, escúcheme bien, y vea los pasos. Primero Pedro le explica lo que está pasando, porque la gente pregunta, ¿qué es esto? La gente pregunta, ¿qué hace estos muchachos hablando en lengua? A ti te pueden preguntar, ¿por qué tienes paz en medio de esta situación? ¿Me escuchaste? Le capturaste la atención de todas maneras. Y lo primero que tienes que hacer es explicarle. Así que Pedro le explica las lenguas. Esto es, y de hecho lo explica de una manera magistral. Él dice, es que comenzó el tiempo donde Cristo está disponible. Y después que hace eso, inmediatamente salta a hablar de Jesús. Lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Por qué tú tienes paz en medio de este tiempo? Yo te voy a explicar. Yo tengo paz porque yo tengo una relación con Dios que mira, vamos al Salmo 40. Estaba en hoyos de desesperación y Él puso mis pies sobre peña. ¿Te explico quién es la peña? Y ahí vamos, a Cristo. Pues Pedro, después que habló de las lenguas y buscó a Joel, al profeta Joel, y les habla, y el profeta Joel termina, lo va a ver ahora, y termina diciendo, porque en este tiempo donde derramaré mi espíritu sobre toda carne, en este tiempo todo el que invocara el nombre del Señor será salvo. O sea que Joel lo que predijo fue que se abría un tiempo de salvación para todas las naciones. Y Pedro dijo, ¿quieren saber quién es el Señor a quien hay que invocar? Y ahí introdujo a Jesús. Esa es la segunda parte. Y vas a saber que él, a la gente a quien le está hablando, le tiene que explicar quién es Jesús. Esa gente son judíos conocedores del Antiguo Testamento. Así que Pedro le dice, miren, desde todas las que le puedo decir de Jesús, le voy a hablar dos. Y le habla dos cositas, dos cosas que David dijo.
de ese Mesías que estamos esperando. Y les voy a decir cómo esas dos cositas se cumplen con Jesús, para que ustedes sepan. Y de hecho Pedro termina su predicación diciendo, y este Jesús que ustedes mataron, ese es el Cristo. Ese es el Mesías que David decía que ustedes estaban esperando. Y cuando cierra de hablar de Jesús, lo próximo que ocurre es que la gente le dice, ¿y qué hago? Eso no se lo inventó Gangster. ¿Se acuerdan el Gangster? ¿Qué hago? No, eso se lo inventaron los judíos en el día de Pentecostés. Pedro, ¿qué hago? Qué mal. Qué ejemplo tan flojo. Pedro, ¿qué hacemos? Hermano, usted quiere llegar ahí. Usted quiere llevar a la gente de ¿qué es lo que te pasa? A cómo tengo lo que tú tienes. ¿Lo vio? Y en el camino tienes que haberle predicado a Cristo. Tú tienes que haber hablado de su pecado, de la solución y de la invitación. Repítelo conmigo. Tu condición, tu solución y la invitación. Repítelo. Tu condición, la solución y la invitación. Eso es predicar el evangelio. No hay más nada. Y no tiene que ver con chavos, no tiene que ver con salud, no tiene que ver con ninguna de las cosas que estamos usando para que la gente se pegue a la iglesia y no se conviertan y terminen en el infierno dentro de la iglesia. Es hablando de su necesidad de una relación permanente con Dios. Y de que la única manera de que esa necesidad se puede cumplir es a través de Jesucristo. Y luego una invitación para que tomen acción. Y si lo llevas ahí, la gente te va a decir, ¿qué hago? Y entonces Pedro responde la respuesta que la iglesia aprendió desde ese día, que todavía hoy se la decimos a la gente. Arrepiéntete de tus pecados. Conviértete de tus caminos. Hazte parte de la iglesia. Él decía, bautícese todos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y será lleno del mismo espíritu que ves sobre nosotros. ¿Lo ves? ¿Quieren verlo ahora en el texto? Porque con esa termino de verdad, ya yo le prediqué. Vaya conmigo al texto. Hechos 2. Vamos a volver desde el principio, porque quiero que la secuencia la vea completa y disfrute lo que nos está enseñando la Biblia. Pero luego que lo leamos, recuerde que esto es para que lo apliquemos en nuestro contexto, en nuestro día, para nuestra gente. Nuestro país necesita evangelistas. ¿Sí o no? 100% de la iglesia tiene que salir a predicar. De la manera en que Dios nos permita, nos tenemos que salir a predicar. Hechos 2, capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso ocurrió en la privacidad. Esa es la iglesia formándose por el Espíritu. Y eso te pasó a ti y me pasó a mí el día que nos convertimos al Señor. Tú y yo vinimos al Señor, entregamos nuestra vida, el Espíritu Santo nos bautizó. ¿Se acuerdan que la semana pasada lo hablamos? Fuimos llenos del Espíritu Santo, bautizados, listos para hacer nuestro trabajo. Ahora viene el motivo externo, porque algo pasó entre los dos versículos que esta gente salió a la calle. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo sobrenatural. Era un asunto sobrenatural. La gente tiene que ver en nosotros que Dios hace algo fuera de este mundo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son jíbaros de esto del campo? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá del Cirene, romanos aquí residentes, judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Tiene que ser espiritual porque no están hablando boberías, no están cantando despacito en otras lenguas.
ten misericordia de nosotros, Dios. Están hablando las maravillas de Dios. Están usando sus neuronas para lo que sirve. Yo creo que toda la iglesia usa sus neuronas para lo que tiene resultados eternos. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. El que vi un poquito de los Latin Grammy, yo no los vi, de verdad que yo no los soporto. Que vi un poquito de los Latin Grammy el jueves, sabe la necesidad tan grande que nuestros países latinoamericanos tienen de Cristo. Porque que mucha basura, que mucha inmoralidad aplaudimos. Y si ve los Latin Grammy del domingo, va a ver que los americanos están en las mismas, aplaudiendo la basura y la inmoralidad. Por favor, guarde sus neuronas para Cristo. Dale, cante conmigo. Aleluya. Aleluya. Ok, gloria a Dios. Seguimos. Y estaban todos atónitos, versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ese es el primer punto. Ese es el primer punto. Ahí atraje la atención del que necesita. Empezamos. ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlando decían, están llenos de mosto. Y déjeme hacer un paréntesis aquí. Las manifestaciones sobrenaturales no convencen a nadie. Podemos hacer una campaña evangelística de salida de milagros y prodigios en la calle. Y va a ir la gente y los va a ver y se van a ir y quedan igual. La mitad de la gente dijo, esos son unos bojachones. No convencen. Dios no nos llamó a hacer milagros. Dios nos llamó a predicar el evangelio. Que Dios utilice su poder sobrenatural para llamar la atención del que lo necesita. Gloria a Dios por eso. Nos está quitando la mitad del problema. Porque yo le aseguro que a mí no me van a mirar, a menos que haya algo de Dios en mí. ¿Me entendió? Y si Dios te quiere usar, que te use. Y si Dios quiere usarte sobrenaturalmente, de hecho, necesitamos que nos use sobrenaturalmente. ¿Me entendió? Pero el que tú vayas a un lugar donde haya una persona que está enfermo en necesidad, que no conoce a Dios, y ores por él y se sane, porque Dios tuvo misericordia y lo hizo, y no le predicas el evangelio, enviaste un sano al infierno. Ay. Aleluya. Aleluya. ¿Me entendió? La gente necesita a Cristo. Más que un riñón nuevo, necesitan a Cristo. Porque el cuerpo va a decaer y van a morir. Y van a presentarse frente al trono de la gracia. Y necesitan estar parados en la roca. ¿Ok? Varones, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Versículo 13. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. Entonces Pedro, ahí es que comienza el ataque evangelístico. Ya me miraste, ya sabes lo que soy, voy a darte a Cristo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Hechos nos está explicando cómo Dios decide que va a salvar a la gente. Va a salvar a la gente por la predicación. Tenemos que conocer el contenido porque hay que hablarlo, porque así la gente se convierte. No hay otra manera. No es por osmosis, no es por show. Es porque tenemos que hablarle el contenido del evangelio. Escuchad mis palabras. Y ahí comienza primero, Pedro, la primera parte, a explicarle la sobrenaturalidad. Yo quiero que tú lo lleves en tu corazón, porque tú vas a poder explicar la sobrenaturalidad de las cosas que pasan en tu vida y en tu casa. De las cosas que Dios ha hecho contigo las puedes explicar, solo para introducir a Cristo. Miren cómo Pedro introduce, primero explica la sobrenaturalidad. Mas esto que están viendo, las lenguas de estos muchachos, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Está hablando de una intromisión espiritual al mundo físico. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, ¿y qué?
Ok, yo quiero que usted entienda, mire el que está a su lado de verdad, mírelo, y ahora bien serio, no voy a vacilar, bien serio. Y repita conmigo estas palabras: y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, y dígale, sobre ti y sobre mí, derramaré mi espíritu y profetizarán. Y la palabra profetizar en el Nuevo Testamento es mucho más que hablar el futuro. La gente tiene un error bien grave con eso. Tiene que ver con la predicación del Evangelio. Siempre que en el Antiguo Testamento había un evento público, estaba mucha gente profetizando porque el Espíritu vino sobre ellos, estaban hablando de las grandezas de Dios. Sí hay eventos de profecía que tienen que ver con lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer. Eso es algo particular importante. Nosotros, por lo menos desde mi punto de vista, eso sigue siendo cierto y sigue siendo válido en el contexto de Primera de Corintios. Pero fuera de eso, tiene que entender que lo que la Biblia está hablando es de hablar. Así que acabas de mirar al que está a tu lado y le acabas de decir: sobre ti derramaron el Espíritu Santo para que hables. Díselo. Sobre ti derramaron el Espíritu Santo para que hable. Para que hable. Para que hable. Para que hable. Versículo 19: y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Muchos comentaristas entienden que está hablando del día en que Cristo murió. Se oscureció el cielo a las 3 de la tarde. En esa tarde era luna llena, era parte de una Pascua, y se habla entonces de la luna rojiza en la noche, que ocurrió en ese tiempo, todo ese tipo de cosas. Que hubo eventos cataclísmicos en vivo que anunciaron que había comenzado algo. Que había comenzado algo. Lo que había comenzado es lo que Joel decía: estos son los postreros días. Los últimos días. Pastor, van 2000 años, bendito sea el Señor. ¿Postreros días de qué? Sí, es el último paso de la historia de Dios con el hombre. Ya no hay más nada que hacer. ¿Lo entendió? Cuando Cristo muere en la cruz, comienza el último acto. Y ese último acto comenzó con Cristo en la cruz y termina con Cristo regresando. Por eso Hechos 1 comienza con Cristo diciéndole: me voy y le voy a enviar el Espíritu en lo que vuelvo. Y cuando sube, los ángeles le dicen: como lo vieron subir, va a bajar. Por lo tanto, el último acto, no hay nada más que cumplir, no hay nada más que hacer. El Antiguo Testamento está cumplido en Cristo. El último acto se dio. Joel lo está diciendo: en los postreros días, cuando se convierta el sol en oscuridad, la luna en sangre, se mueva la tierra, ese día que empieza el día del Señor, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne para que todos profeticen, para que todos prediquen lo que están viendo antes de que venga el día grande del Señor temible, el día del juicio, el día que aparezca Cristo en las nubes. Lo está viendo, ¿verdad que sí? Y termina ese texto hermoso porque Pedro lo cita completo y dice: y habrá, vuelvo a decir, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor, los días postreros son los días de la salvación. La salvación completa en Cristo. Antes de Cristo, lo que había era sombra de la salvación. Había un cordero que yo llevaba donde un sacerdote para que lo matara y ese día me perdonaran los pecados. Todo eso era sombra. Desde el día de la muerte de Cristo en la cruz, la salvación se hizo disponible para todos. Hasta los confines de la tierra, incluyendo Arecibo, Puerto Rico, en el 2000. Yo iba a decir el 2020, yo estoy bien loco. 2017, y usted darle un aplauso al Señor por la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. Rapidito, voy corriendo. Le explicó los milagros que vieron. Se los ató a que estamos en el tiempo de la salvación. Y usted tiene que hacer lo mismo cuando hable con alguien. ¿Qué es lo que pasa en tu casa? ¿Qué fue lo que pasó contigo? Yo te vi enfermo, ahora te veo sano. Yo veo tu casa, que tú estás bregando en esta situación tan terrible y estás en paz. ¿Qué es lo que tú tienes? Porque este es el tiempo aceptable donde nos podemos volver a Dios. Eso fue lo que Pedro básicamente le dijo ahí. Y le dijo: y te voy a explicar cómo uno vuelve a Dios. Y ahí empezó. Pedro dice: Joel dijo que todos los que invocaran el nombre del Señor, usa la palabra
en inglés se habla de Lord, de Adonai o de Yahvé. El nombre del Señor será salvo. Y ahora Pedro dice, y les voy a explicar quién es el Señor. Y comienza. Y dice, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios ante vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como ustedes saben, ustedes recuerdan el asunto. Ustedes recuerdan el asunto, por 3 años estuvo andando por ahí, todavía Lázaro está molestando por ahí. Estaba muerto, ustedes lo conocen y está vivo. Ustedes lo vieron. Muchos comieron aquel día en el monte cuando le dio comida a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Ustedes lo vieron. Varones, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios porque por los milagros que hacía, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, nunca estuvo fuera de la voluntad de Dios lo que le pasó. Ustedes prendieron, o sea, lo arrestaron y lo mataron por manos de inicuos, los romanos, crucificándole. Ustedes hicieron eso. Pero mira lo que entonces dice Pedro. Al cual Dios, ¿qué dice ahí? Levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuere retenido. Lo primero que Pedro dice, está vivito y coleando. ¿What? Ahora sí tenía la gente en atención y ya nadie estaba hablando en lengua. Ahora estamos en el mismo medio del evangelio. Y ahí Pedro hace algo que tú y yo tenemos que aprender. Les dio la verdad y lo llevó a la palabra para decirle por qué era cierto eso. Escuche. Porque David dice de él, David, el rey David de los Salmos, que además de rey era profeta. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Dónde estoy? Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahí Pedro va buscando el Salmo 16. Usted lo busca después. Va al Salmo 16 y dice, hermano, de hecho lo dice aquí, lo voy a seguir leyendo. ¿Dónde estoy? 29. Varones hermanos, podemos decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y el sepulcro está con nosotros el día de hoy. Vámonos ahorita por el cementerio en Jerusalén y allí dice una placa bien grande, David está aquí abajo. ¿Y por qué David dijo esa profecía? No permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De quién está hablando David? Esa es la pregunta que Pedro le está haciendo. Dice, pero siendo profeta, versículo 30, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hermano, cuando Pedro habla de Cristo, la gente no tiene en su mente a Jesús. Usted y yo hablamos de Jesús, hablamos de Cristo y creemos que hablamos lo mismo. Él no está hablando de eso. Dios le dijo a David, tú vas a tener un hijo que nunca va a bajar del trono. Su trono será eterno. Y todos los antiguos, hasta ese día donde está Pedro allí, los eruditos decían, David en el Salmo 16 está hablando de su descendencia. Y como Dios le prometió que su descendencia no iba a morir, David hace una profecía que dice, no verá mi cuerpo el Hades corrupción. O sea, me van a matar, pero tú no vas a dejar que yo quede muerto, resucitaré. Y Pedro le dice, ustedes saben que David está hablando del Cristo. Eso es en griego. ¿En griego o en latín? En griego. El Christus en griego. El griego es latín, me perdí. Griego, ¿verdad que sí? Es griego. Pero en hebreo es el Mesías. David está hablando del Mesías. Y David está diciendo, ese hijo mío no morirá. Y después que lleva eso, Pedro le habla a la gente y le dice, versículo 32, a este Jesús que ustedes mataron, ¿ve? Resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. La Biblia dice que vendría un Cristo que no moriría, y yo estoy parado aquí hoy hablándote en lengua para decirte que yo conozco al que no va a morir. Se llama Cristo. Así que Dios nos acaba de contestar la promesa del Mesías. ¿Vio cómo Pedro agarró el presente y lo trajo a la Biblia?
Lo vio allí. Y así mismo tú y yo vamos a dar testimonio de Cristo. Lo mismo hace otra vez, lo voy a leer bien rápido, no te lo voy a explicar, pero escúchalo. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros ves y oís. O sea, ese Cristo está en el cielo y ese Cristo ahora está en poder. ¿Por qué lo sabemos? Mira lo que nos pasó a nosotros, que estamos hablando en lenguas como unos locos aquí. Eso no es normal. Es sobrenatural. ¿Quién lo envió? El Cristo que vimos vivo, a Jesús de Nazaret que ustedes mataron. Lo vimos vivo, eso prueba que lo que vio David es cierto y se cumple en Jesús. Y lo otro que vio David, te lo voy a decir ahora, que desde donde él está, tiene poder para bregar con nosotros. Mira lo que hizo con estos 120, mira lo que David decía de ese Cristo. Y dice, como dijo David, versículo 34, porque David no subió. ¿Dónde estoy? ¿Estoy bien, verdad que sí? 34. Porque David no subió a los cielos. O sea, David no es el que está sentado a la diestra de Dios. Pero en otro salmo, Salmo 110, David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el mundo hebreo, sentarse a la diestra es el lugar de máximo poder. Pedro le acaba de decir dos cosas. David nos prometió un Mesías que no iba a morir. Pues nosotros somos testigos, estos 120 loquitos somos testigos de que el Jesús que ustedes mataron, Dios lo levantó. Así que, round 1 lo ganamos. 2, David dijo que ese Mesías se iba a sentar a la diestra de Dios, iba a tener poder desde allá para acá. Pues mire, nos acaban de ver haciendo cosas que nosotros no podemos hacer, porque es sobrenaturalidad del cielo en la tierra. Por eso es importante que haya sobrenaturalidad de Dios en tu vida. Porque eso prueba que el Cristo al cual tú adoras el domingo está poderoso de lunes a viernes. Lo escucho. La gente tiene que ver que lo que tú y yo decimos es cierto. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu, úsame. Y Pedro le dijo, round 2, gané. Porque allí no había pelota de 3 innings, eran 2. ¿Entiendes? Y entonces después que termina eso, le dice, versículo 36, aquí fue el batazo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, con ustedes estoy hablando ahora, que a este Jesús que ustedes mataron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Señor y Cristo. Yahvé, Adonai y Mesías. Este era el que ustedes estaban esperando y ustedes lo mataron. Ahora fue. Que llevamos toda la vida esperando esto y cuando llegó, lo matamos. ¿Y qué usted cree que pasó? Versículo 37. De hecho, usted y yo acá en Arecibo, Puerto Rico, en el 2017 hasta el 2020, tenemos que llevar a la gente a entender que su situación tiene que ver con que ellos le están dando la espalda al Señor. Y tienen que entenderlo tan claro, que Dios te ama, que hizo todo lo que hay, que tú estás respirando esta mañana desde que te levantaste a tomar café. Porque Él te lo permite y a ti no te importa. Y tenemos que llevarlos a un punto de que sepan de que están bien lejos de Dios. Los israelitas en el tiempo de Pedro le dieron la espalda a Cristo. Los puertorriqueños en el tiempo del siglo XXI le seguimos dando la espalda al mismo Cristo. Tenemos que llevar a la gente a entender el peligro donde están metidos. Versículo 37, como Pedro dio ese batazo. Al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque tu función y la mía es mostrarte santo a la gente, que la gente sepa que en ti hay otra cosa. Y tu función y la mía es llenarnos del Espíritu para que Dios nos use sobrenaturalmente, para que la gente pregunte, ¿qué significa tu vida? ¿Qué significa lo que pasa contigo? Y cuando tú te sientes y le prediques a Cristo, la otra pregunta debe llegar, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque tú tienes algo que yo no tengo. Y ya me dijiste por qué. Y ya me hablaste del Cristo que tú sirves, que hace lo que hace en ti. ¿Qué hago? ¿Me entendió? Usted y yo tenemos que llevar a la gente a anhelar a Cristo. Pastor, yo no sé cómo voy a hacer eso. Tranquilo,
Capítulo 1, de hecho, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra, en mi casa, con mi familia, con mi ciudad y hasta donde Dios me lleve. No eres tú, es el Espíritu que han puesto en ti. Pues lo tienes que creer. Vamos a empezar por ahí. Y aquí Pedro, entonces, cuando llega la pregunta, llega la respuesta, la misma que tú vas a usar, la puedes hasta apuntar y meterle en la cartera tuya. Cada vez que alguien te pregunta, la saca. Esto es fácil, varón. Versículo 38. No le leas la parte Pedro le dijo, ¿ok? Versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso en 2 segundos, hermano? Usted se lo tiene que aprender. Me arrepiento de mi vida lejos de Dios. Arrepentir es un cambio de corazón, un cambio 180 grados de mi manera de vivir. La palabra conversión, y la palabra cuando dice convertíos, cuando dice arrepentíos, es que lo que viví hasta hoy está mal. Me acabas de convencer, tú y el Espíritu que anda contigo, de que yo tengo que cambiar mi vida. Dice: arrepentíos. Me arrepiento. Eso es lo primero. Tienes que entender que estás mal y que hasta aquí llegaste. Segundo, dice: ¿dónde estoy? Me peleé. Arrepentido. Bautícese. ¿Qué significa bautizarse, hermano? ¿Alguien sabe lo que usted hizo cuando se metió en el agua fría, que lo metieron en una iglesia en algún momento? Después que tu corazón se vuelva a Dios, vas a hacerlo públicamente. Y el bautismo es un testimonio público de mi decisión privada. Y dice: te bautizas en el nombre de Jesucristo. Te bautizas diciendo: yo creo que Cristo es el Señor. El mundo tiene que ver. Dice: arrepiéntete, cambia tu vida, haz un testimonio público. Y lo segundo que significa eso es que entras en la comunión del Señor externamente, y cuando lo hagas, Dios va a bregar contigo. Y dice: perdonará tus pecados, que es lo que tú necesitas, restaurarte con Dios y recibir el don del Espíritu. Todos los que estamos aquí hoy hemos sido bautizados en el Espíritu. Todo aquel que se arrepiente y se bautiza dando testimonio, también viene a morar dentro del bautismo del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué le va a decir a la gente que te pregunte? Le va a decir: tú necesitas arrepentirte de tu pasado. Tú necesitas doblegar tu voluntad al Señor. Tiene que ser una decisión firme, tuya. Tiene que haber un momento en que ocurra. Tiene que pasar, porque así como pasas de muerte a vida, tienes que pasar de una voluntad dada a lo que tú quieres a una voluntad dada a lo que Dios quiere. Y cuando lo hagas en tu corazón, ven a los hermanos de la iglesia y haz el testimonio público de tu decisión privada. Y cuando hagas eso, serás lleno del mismo Espíritu que ha llenado a toda la iglesia por todas las generaciones. Amén. Y termina Pedro diciendo: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice después: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pedro se puso como jeñito. Sed salvos de esta perversa generación. Bendito, el pobre jeñito, lo que predicaba era la Biblia, de verdad. Cuando él decía: te va a llevar el diablo, pues era verdad, nos va a llevar el diablo a todos. Que no suena políticamente correcto, que no suena tan caché, que yo no puedo decir eso en un ambiente de Starbucks, tomando café latte, café con leche a 10 pesos y todo lo pagamos porque nos gusta. Pero, que está fuerte, ¿verdad? Llevar un montón de gente a un Starbucks allí, va a tomar pancito de maíz, un latte mocha, ¿cómo es que le dicen las cosas? Den un nombre raro de eso. Un mocha, cappuccino, latte, mocha, y después que lo sienta le dice: el diablo te va a llevar. ¿Cómo? ¿Entiendes? Pero pues resulta que los viejos tenían sabiduría de lo que estaban haciendo. Porque se lo dice a la gente, se molestan, te tiran el chocolate encima, salen corriendo, pero se les quedó aquí atrás. Se les quedó aquí atrás. Y empieza el martillo del Espíritu. Estás en muerte. Estás en muerte.
Déjelo así. No se preocupe, quizás usted nunca lo vuelva a ver. Y en 10 años otra persona, escuche bien, en 10 años otra persona recoja el fruto que tú tiraste. Y tú le tiraste el fruto, al diablo te va a llevar, y otro va a recoger el fruto que diga, ¿qué hago, hermano? ¿Qué hago? Yo necesito a Cristo. ¿Usted lo entendió o no? De hecho, piense usted, mucha gente que está aquí que me ha hablado sus testimonios y me dice lo mismo, me dice, hermano, yo no quería saber de Dios. Yo no quería saberle nada. Tengo un amigo en el trabajo, compañero de trabajo, que me dice, él estuvo en Irak. Durante ese tiempo estaba pues perdido, ¿no? Y tengo este amigo pastor, somos bien amigos, ¿verdad? Por muchos años. Y el hombre me llamaba todas las semanas durante mi tiempo ¿cómo es? Donde estoy allá. Me llama todas las semanas para recordarme que Cristo me ama. Y si cada vez que yo veía el número decía, ahí viene este loco salvaje a hacerme la vida imposible. Y me dice, y por él me convertí a Dios. Por él me convertí a Dios. Vamos a dejarnos usar, hermano. Eso es todo. Vamos a dejarnos usar. Sed salvos de esta perversa generación. Y el resultado está ahí. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿como cuánto? 3,000 personas. Yo quiero que usted entienda que lo que Dios le mandó hacer a usted es de las pocas cosas en su vida que siempre tendrán resultados. Es posible que usted no los vea, eso a usted no le importa. Cuando lleguemos al cielo y estemos en la eternidad con Dios, allí va a haber tantas hermosas sorpresas agradables de gente que conoce al Señor y te tocarán y te dirán, ¿sabes que cuando pequeño me diste esa clase bíblica que tú creas que era bien boba, de Noé así, con qué sé yo qué, o del pez grande que se llevó a Jonás, o lo que fuera? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas? Tú dijiste una cosa que se me quedó grabada en el corazón, y cuando mi vida estaba destruida, mi matrimonio roto, mis hijos perdidos, me acordé de lo que me dijiste y me volví a Dios. Va a haber tantos hermosos testimonios de cómo tú fuiste regando la semilla, como dice la palabra. Irá, como dice, llorando, regando y llorando, trabajando, regando y llorando la semilla. Porque tú y yo estamos en esta tierra y estamos llorando con todas las cosas que nos están pasando, pero hermanos, no nos podemos quedar llorando. Nuestra función es riega semilla, riega semilla, riega semilla. Y algunos días tú dirás, pero estoy regando en este hijo del diablo, que no acepta ni escucha y me escupe. Riega la semilla, que a su tiempo Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Y te vas a dar cuenta que los resultados eternos de lo que tú haces van a salirse de tu comprensión, porque Dios los hizo a través de ti. Por eso derramó su espíritu sobre ti y por eso te llama hoy a salir, a ser ejemplo de vida, a vivir en sobrenaturalidad. Y cuando la gente te vea y pregunte, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir tu vida? Les presentes a Cristo hasta un punto que te digan, ¿cómo puedo tener lo que tú tienes? Cierra tus ojos, por favor. Padre, yo te pido en esta mañana, que conviertas esta casa en una congregación de evangelistas para tu gloria. Te pido en esta mañana que conviertas esta casa en una congregación de evangelistas para tu gloria. Nuestro país lo necesita, nuestra cultura lo necesita, el periodo histórico que estamos viviendo lo requiere, nuestra vida lo requiere. Y henos aquí, envíanos a nosotros. Fue a nosotros a los que tú le enviaste tu Espíritu Santo. Y yo te ruego que avives ese fuego en nosotros. Que avives ese fuego en nosotros. Que pongas en nosotros hambre y sed de los asuntos de tu reino, como le dijiste a tus discípulos en el capítulo 1 de Hechos. Por 40 días les hablaste del reino, de lo que tenían que hacer, y le dijiste, les voy a enviar mi espíritu, recibirán poder y me serán testigos hasta lo último de la tierra. Y yo te pido que nosotros hoy
reavivemos, reiniciemos y nos pongamos alineados a tu propósito. De que nuestra vida en esta tierra es para tu reino y para que muchos conozcan de ti. Y yo te pido que tu Espíritu Santo, que fue derramado sobre nosotros el día que nos convertimos, sea avivado en nuestro corazón como nunca, y que haya palabra de fuego en nuestra boca, y que haya efectos sobrenaturales en nuestra administración. Que nuestros abrazos no sean meramente carnales, que nuestro beso no sea meramente carnal, que nuestro hablar no sea meramente cotidiano, que de nosotros salga unción y salga vida. Y que la gente que esté en necesidad diga: ¿qué es lo que tú tienes? Yo lo necesito. Padre, capacítanos a través de tu palabra. Capacítanos para alcanzar nuestro país, para alcanzar nuestra familia, nuestros hijos que están perdidos, nuestra casa. Capacítanos para volver esta nación a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús.